Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Otro hispano entre los nominados por Joe Biden para conformar su gabinete de gobierno. La pandemia es el peor evento para Estados Unidos, así lo afirma la jefa de la Casa Blanca para la lucha contra el coronavirus. Se agrava la situación en California. El gobernador ordenó quedarse en casa a 33 millones de personas. Y el ausentismo marcó el triunfo del madurismo en las elecciones parlamentarias de Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana de información en El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. A 44 días de su toma de posesión, el presidente electo Joe Biden continúa afinando su gabinete y dio a conocer este lunes los nombres de los funcionarios que ocuparían distintas posiciones en el sector de la salud. Mientras tanto, el presidente Donald Trump no da por terminado su intento de cambiar los resultados de las elecciones. Jorge Agobián está con nosotros desde la Casa Blanca y le preguntamos qué es lo último, Jorge. ¿Qué tal, Yasmín? Fueron 6 los nombres que al menos Joe Biden mencionó el día de hoy para ocupar puestos clave en el sector de la salud, desde la Comisión Nacional de Salud hasta los Centros de Control de Enfermedades y, por supuesto, el Departamento de Salud, un puesto para el que nominó a Javier Becerra, de origen latino. Se espera que esta semana también Biden dé a conocer quiénes serían los funcionarios que ocuparía el Departamento de Justicia y de Defensa. Por el lado del presidente Donald Trump, sin muchas novedades, durante la jornada de hoy volvió a autoasignarse la victoria de las elecciones el pasado 3 de noviembre, a pesar del revés que ha tenido su campaña en la mayoría de los tribunales estatales. Pero vamos a darle un vistazo a lo que fue esta jornada con el siguiente resumen. Javier Becerra, el actual fiscal general de California, estará a cargo de uno de los departamentos que enfrentará mayores retos en la administración de Joe Biden: la salud en tiempos de pandemia. El funcionario se mostró consciente de esa responsabilidad. Me basaré en nuestro progreso y me aseguraré de que todos los estadounidenses tengan acceso a una atención médica asequible y de calidad durante esta pandemia y más allá. Además de Becerra, Biden oficializó los nombres de otros nominados, entre ellos el doctor Anthony Fauci, actual asesor de la administración Trump para la gestión de la pandemia, quien desempeñaría funciones similares. Pero mientras la transición continúa, Trump se aferra a la posibilidad de cambiar el resultado electoral y frustrar la victoria de Biden, de acuerdo a las certificaciones y proyecciones electorales. En Georgia, las autoridades electorales reafirmaron la victoria de Biden, pero Trump continúa exigiendo al gobernador republicano del estado una auditoría de firmas, a pesar de que, según la ley, es el secretario de Estado de Georgia el responsable de autorizar recuentos. Y de hecho, esto dijo el funcionario este lunes. Hemos contado los votos emitidos legalmente 3 veces y los resultados permanecen sin cambios. En Michigan, una juez federal rechazó una demanda de electores republicanos para anular la certificación de resultados a favor de Biden, bajo el supuesto de presunto fraude. Con nada más que especulaciones y conjeturas de que los votos para el presidente Trump fueron destruidos, descartados o cambiados por votos para el vicepresidente Biden, el reclamo de igualdad de protección de los demandantes falla. El tribunal determina que los demandantes están lejos de tener éxito en este asunto. El 8 de diciembre vence el plazo legal para resolver las disputas a nivel estatal, pero Trump no descarta que su caso llegue a la máxima corte del país. Un escenario poco probable, de acuerdo a los expertos. Las autoridades electorales de Georgia recertificaron los resultados de ese estado, dándole la victoria a Joe Biden, quien se lleva los 16 votos del colegio electoral que ofrece el estado de Georgia. Yasmín. Te agradecemos, Jorge, por el reporte. Bien, y cada vez son más los hispanos que ocupan distintas posiciones en diferentes niveles de la administración pública de Estados Unidos. Anthony Belchi habló con 2 de ellos. Daniela Levin Cava ha hecho historia al convertirse en la primera alcaldesa del condado de Miami-Dade. Es demócrata, nació en Nueva York, pero tiene grandes lazos con América Latina. Yo soy única en la manera de que siempre voy a pensar en la comunidad, siempre voy a enfocar en las necesidades de la gente y voy a seguir así como la alcaldesa.
Su mayor reto, gestionar la pandemia del coronavirus, una crisis que está acechando especialmente al sur de la Florida, cuyo motor económico es el turismo. Soy la campeona del turismo para que regresan y están regresando. Eso es tan importante para nuestra economía, es el número 1 de la economía. La crisis de la COVID-19 también es una prioridad para el alcalde fundador de la ciudad de Doral, que volvió a salir electo en estas elecciones. Su objetivo es coordinar eficazmente los recursos para ayudar especialmente a los pequeños negocios. El primer tema va a ser cómo salir y recuperar económicamente del COVID-19. Eso va a ser clave. Número 2, y eso incluye, por ejemplo, cómo recibir fondos del gobierno federal directamente. Llegó de Cuba a los 3 años, es un ferviente republicano y defensor del sector privado. El gobierno está aquí para ayudar, no para complicar. A pesar de sus inclinaciones políticas, ambos ocupan puestos no partidistas y recuerdan que las necesidades de la comunidad no son demócratas ni republicanas. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. El creciente nivel de contagios de COVID-19 en Estados Unidos tiene muy preocupada la coordinadora del equipo de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca. Deborah Birx dijo que la pandemia es el peor evento que enfrenta la nación. José Pernalete está con nosotros. José, cuéntanos, ¿qué tan grave es el panorama en este momento? Yasmín, de hecho, mientras en Estados Unidos se espera por la autorización federal de la FDA para la aprobación del uso de las vacunas en calidad de emergencia en toda la nación, el incremento de contagio se sostiene de manera continua a lo largo de lo que ha sido el último averaje durante los últimos 7 días. Esto resulta muy preocupante para las autoridades que encabezan, en este caso, en la Casa Blanca, el equipo especial de respuesta en contra del coronavirus. Veamos. Hace 319 días se registró el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. A lo largo de la pandemia, la misma base de datos contabiliza hasta este lunes 14.761.730 contagios en el país, según su más reciente actualización. Durante las últimas 24 horas se detectaron más de 175.000 nuevos infectados, una estadística ante la cual el equipo de respuesta de la Casa Blanca contra el coronavirus advierte el gran desafío que aún está por venir. Este no es solo el peor evento de salud pública, este es el peor evento que enfrentará este país, no solo desde el punto de vista de salud pública. Sin embargo, sabemos que comportamientos propagan el virus y sabemos cómo cambiar esos comportamientos para detener la propagación del virus. Deborah Birx, coordinadora de este equipo especial, dijo que gobernadores y alcaldes del conocido Cinturón del Sol, zona estadounidense que abarca el sur del país de este a oeste, no aplican restricciones en el actual repunte, como lo hicieron durante el verano de este 2020. La vacuna es fundamental, pero no nos va a salvar de este aumento actual. Solo nosotros podemos salvarnos de este aumento actual y sabemos exactamente qué hacer. Por lo tanto, si tiene seres queridos que desea proteger, debe seguir estas pautas ahora. En Estados Unidos, a la fecha, han fallecido más de 282.300 personas por causas subyacentes al mortal virus. Así es, y precisamente de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, en estos momentos hay una inclinación bastante preocupante en ascenso en torno a el incremento de las cifras de contagio por COVID-19 y de acuerdo a COVID Tracking Project hay más de 101.000 personas hospitalizadas en la distinta y amplia red de salud en Estados Unidos. Yasmín. Muy preocupante, José. Esperamos que el panorama cambie un poco con la llegada de la vacuna. Muchas gracias por el reporte. En California, el aumento de nuevos casos de COVID-19 llegó a cifras récord, lo que está llenando rápidamente los hospitales y, peor aún, las unidades de cuidados intensivos. La gravedad de la situación llevó a nuevas órdenes de permanecer en casa que impacta a 33 millones de personas. Verónica Villafaña, desde Los Ángeles, nos tiene el informe. En los primeros 6 días de diciembre, el condado de Los Ángeles rompió 5 veces el récord de nuevos casos diarios de COVID-19, superando los 10.500 el domingo. Las hospitalizaciones también alcanzaron un nuevo récord con casi 3.000 pacientes. Tuvimos más casos esta última semana que en todo el mes de octubre.
El acelerado nivel de contagio y enfermos por COVID-19 a lo largo del estado hizo que el gobernador advirtiera de una orden regional de quedarse en casa si la capacidad hospitalaria en cuidados intensivos bajara a menos del 15%. Varias regiones alcanzaron esa marca durante el fin de semana y en el área de la bahía, antes de alcanzarla como medida preventiva, funcionarios se adhirieron a la directiva que entró en vigor a partir del domingo por la noche, impactando a 33 millones de personas. Las medidas que hemos intentado hasta ahora no han aplanado la curva, tal como lo necesitamos. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que sea una temporada de días festivos que recordemos como una de enfermedad y muerte. La orden vuelve a cerrar peluquerías, parques infantiles y oficinas durante al menos 3 semanas. Restaurantes solo pueden ofrecer comida para llevar. Pero esta vez no están cerrando las tiendas minoristas ni centros comerciales que sufrieron enormes pérdidas durante el cierre total realizado en marzo y que ha generado protestas de varios sectores en diferentes partes del estado. Podrán seguir operando con una capacidad máxima del 20%. Todos podemos ayudar a nuestros negocios y en la recuperación de nuestra economía, con reducir las infecciones. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos trabaja en un recurso de apelación a un dictamen judicial que obliga al gobierno Trump a restituir en su totalidad el programa DACA que protege de la deportación a miles de jóvenes. Arnaldo Rojas nos dice que los llamados Dreamers celebran lo que consideran una gran victoria. Alondra Cruz y su madre respiran alivio y esperanza luego de conocer el dictamen judicial que instruye al gobierno Trump a restituir en su totalidad el programa DACA. Porque vivimos muchas veces con algún tipo de miedo de que no nos vayan a parar por cosas tan simples de no traer el cinturón y que eso pueda ocasionar que te puedan mandar a tu país o a alguno de tus padres. Se estima que unos 300,000 jóvenes como Alondra puedan solicitar DACA por primera vez desde 2017, cuando el gobierno Trump restringió el amparo a las personas que ya estaban inscritas. USCIS tiene que poner todas las instrucciones para restablecer el DACA como fue originalmente establecido en junio 15 del 2012. ¿Qué significa esto? Pues que se pueden volver a enviar solicitudes nuevas. Explica que el dictamen judicial permite que los solicitantes reciban de nuevo permisos de trabajo por 2 años y autorizaciones para viajar fuera del país por razones humanitarias o de trabajo. El gobierno Trump ha dicho que acatará la orden judicial del viernes, en lo que trabajan en una apelación. El DHS está en total desacuerdo con esta decisión de otro juez activista que actúa a base de sus propias preferencias políticas. Para nosotros es una muy grata noticia de que el programa de acción diferida se haya reabierto, pero todavía hay mucha incertidumbre por varias razones. La falta de una solución permanente para los beneficiarios de DACA y sus familias es una de ellas. Por eso advierte que la lucha continúa. A pesar de la abstención de casi el 70% de los electores, el rechazo de la comunidad internacional y también de la oposición venezolana, el madurismo salió victorioso en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo este domingo. Por eso saludamos en Caracas a Álvaro Elgarra. Álvaro, ¿cuáles han sido las reacciones hasta el momento de Juan Guaidó y Nicolás Maduro? Yasmín, efectivamente el presidente interino Juan Guaidó manifestó que eso no fue una verdadera elección y respuesta, y la rechazó y la mayoría de la población, y eso debe traducirse en protestas de calle que van a ir aumentando. Aseguró además que el mecanismo de movilización del gobierno para que participara también se vio solo. Entre tanto, Nicolás Maduro dijo que su cargo ha quedado ratificado luego de lo que calificó como una rotunda victoria de la democracia. Veamos. Con una participación del 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015 ganadas por la oposición, la coalición oficialista logró más de 3.500.000 de los 5.200.000 votos posibles, para lograr 67.6% de apoyo, según los datos del Consejo Nacional Electoral del país sudamericano. Nos complace, pues, decir una vez más que el gran ganador es nuestro pueblo. En el recorrido por los centros de votación, durante el proceso, se pudo notar una disminuida participación. Lento,
Lento en el sentido que no he visto la movilización del pueblo como tal. Ante la escasa movilización de votantes, el candidato Negal Morales rechazó la postura de la dirigencia opositora de no formar parte del evento electoral. Creo que es un porcentaje que cada vez es más pequeño, que apuesta simplemente a las salidas de fuerza. El legislador opositor Edwin Luzardo, por su parte, denunció que esa votación fue ilegal y afirmó que el rechazo de la población fue notable. Un proceso que está totalmente ya amañado y cuadrado para un resultado, pero también de donde se genera es ilegítimo. En contraposición a la elección, desde este lunes, la cúpula opositora liderada por Juan Guaidó realizará una consulta popular en señal de rechazo al proceso y a la actual administración en disputa del país. Yasmin, es de acotar que el gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Mike Pompeo, condenó las elecciones parlamentarias y las tildó como marcadas por la abstención, fraudulentas y manipuladas. Álvaro, te agradecemos por el informe. Y bien, así como existen críticas a la legitimidad de las elecciones legislativas de Venezuela, también hay quienes reprochan el papel de la OEA y de la oposición en ese país. Néstor Aguilera nos da la opinión de los analistas. Como un fraude y una farsa calificó el presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, al proceso electoral celebrado este domingo en Venezuela. Aseveró que el resultado era previsible debido a que el presidente Nicolás Maduro controla todo el aparato político de ese país. No existe desde el derecho internacional y desde la ciencia política nada de legitimidad. La legitimidad es el respaldo del pueblo. Con él coincide Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Colombia. Cuestionó factores como el árbitro electoral y la baja participación y alertó que a través del dominio del legislativo se facilitaría la entrega de recursos a otros países. Esta Asamblea Nacional sería el instrumento con el cual podría hacer esa feria, es decir, podría vender los recursos de Venezuela en unas condiciones absolutamente desfavorables. Salvatore Foti, docente que posee una maestría en comunicación política y gobernanza por la Universidad George Washington, también es crítico con el papel que han jugado en la crisis venezolana otros actores como la OEA y la oposición política a Maduro. La peor estrategia es el abandono, en política y creo que también en la vida, porque abandonar significa hacerle ganar al otro. Esto ya había pasado también con Chávez. La ausencia de la oposición motivó que el oficialismo recupere el control de la Asamblea Nacional luego de que se hicieran públicos los resultados de los comicios del domingo. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Nicaragua, los sectores tanto público como privado están buscando recuperar el turismo local y regional para así contener un poco el impacto de la pandemia. Donaldo Hernández nos tiene el informe desde la ciudad turística de León. Babsi y su novia viajaron más de 80 millas para visitar León, la primera capital que tuvo Nicaragua durante la colonia española. Una ciudad bastante colonial y siempre podemos ver las diferentes actividades que hacen acá y siempre lo hemos pasado divertido. He venido una que otra vez y me gusta andar caminando y de repente entrar a un restaurante y mirar que anda la gigantona. Estos jóvenes aprovecharon el feriado nacional de 4 días otorgado por el gobierno, cuya intención es precisamente promover el turismo nacional. Lo que son las estructuras, pues son bonitos y está siempre para andar caminando, andar paseando con todo. Y pues para mí es muy bonito pasar aquí siempre. La industria turística es una de las más golpeadas por el coronavirus. La Cámara Nacional de Turismo estima que más de 50.000 empleos se perdieron en 2020. Sin embargo, algunos pequeños comerciantes empiezan a levantarse. Tenemos la fe que va a cambiar y va para mejor. De hecho, el gobierno y los representantes de la industria turística avisoran una leve recuperación del turismo centroamericano. Se está esperando que en esta temporada de diciembre, esta temporada alta, puedan visitar Nicaragua alrededor de unos 50.000 personas de la región centroamericana. Antes de la pandemia, en promedio, 1 millón de turistas extranjeros visitaban Nicaragua cada año. Donaldo Hernández, Voz de América, Ciudad de León. A nivel mundial, la lucha de muchas mujeres por lograr igualdad de oportunidades podría sufrir un impacto negativo. La razón, el COVID-19. Óscar Ortiz nos amplía.
En la mayor parte del mundo, el impacto del COVID-19 sigue afectando sin distinguir clases sociales, y así lo refleja un informe de ONU Mujeres sobre el papel de las féminas a nivel mundial, donde aseguran que están llevando a cabo más tareas que de costumbre, incluso perder oportunidades de empleo, educación y salud. La Voz de América dialogó con una docente, estudiante y ama de casa en Honduras sobre si esto ha cambiado de alguna manera su estilo de vida. En nuestro caso, hay que emplearnos con lo que tengamos. A veces entre las reuniones virtuales, las clases en línea, los quehaceres de la casa, es casi imposible hacer todas las cosas. El cansancio es desgastante. Paola Recarte, una maestra que previamente tenía más de 3 trabajos, hoy nos cuenta su experiencia y oportunidades en medio de una pandemia. El trabajo desde casa no es sencillo, se requiere compromiso, sacrificio, y esto también condiciona las oportunidades laborales a futuro. Para este economista, el país debe garantizar las oportunidades y, sobre todo, no permitir que esa brecha de trabajo entre hombres y mujeres limite su papel en la sociedad. Lo primero que se debería de hacer, o alguna estrategia, por así decirlo, es cómo se reactiva de alguna manera el regreso a las clases, o estrategias para que las mamás puedan, digamos, descargarse un poco. ONU Mujeres advierte además que este impacto será perjudicial para las mujeres, sobre todo en el desarrollo económico y social, así como su independencia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. El acoso cibernético ya no tiene que ser perpetrado por terceros, ya que, según un estudio, el aumento de autolesiones digitales está tomando más fuerza. La falta de interacción a causa de la pandemia podría agravar esta situación. Alonso Castillo. Autolesiones digitales es la conducta analizada por un equipo de investigadores en el cual el líder del estudio, Ryan Meldrum, destacó que alrededor del 10% de los estudiantes de secundaria y preparatoria en Florida están incurriendo en esta clase de lesiones. Incursionan en las autolesiones digitales y, si no obtienen la validación o la catarsis emocional que podrían haber estado buscando de ese comportamiento, entonces se van hacia lesiones físicas autoinfligidas. La autolesión digital ocurre cuando un individuo publica de forma anónima comentarios maliciosos o hirientes sobre sí mismo en línea, nos dijo el profesor de criminología en la Universidad Internacional de la Florida. Algunos encuentran solidaridad, pero otros rechazo, que podría conducir a conductas más peligrosas. Sabemos que están surgiendo ciertos paralelismos entre la autolesión física y la autolesión digital. Las victimizaciones por acoso y acoso cibernético son causas que parecen ser importantes. El académico resaltó la necesidad de hacer más investigaciones sobre esta modalidad para que psicólogos, pediatras y trabajadores sociales incorporen preguntas sobre este comportamiento que podría agravarse con el COVID-19. Para el investigador, la concientización de la sociedad sobre esta modalidad es igual de importante que las investigaciones que se hagan al respecto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y cada 7 de diciembre Estados Unidos rinde memoria a los más de 2.400 caídos durante el ataque a la Marina de Pearl Harbor en 1941, que precipitó su participación en la Segunda Guerra Mundial. Hoy se cumplen 79 años desde que los aviones japoneses lanzaron bombas sobre la flota estadounidense del Pacífico, dejando además cientos de heridos entre militares y civiles. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.